experiencia de uno, después todo va a ser mejor. Imagínense, en medio del invierno hasta calor estoy sintiendo. Ese es un buen problema, ¿no? Bueno, permiso. Bien, vamos a buscar el libro de Nehemías. Si pueden acompañarme al capítulo 3 de Nehemías. Vamos a leer un capítulo. Nehemías capítulo 3. Bien. Y les pido por favor si pueden estar orando por el Gaspar, ¿sí? El hijo de Alexis. Alexis me iba a ayudar con esa lectura ahora en el culto, pero me escribió a último minuto que tiene que llevar a Gaspar al doctor porque está enfermito. Así que, y que lo estén llevando al doctor un día domingo significa que debe tener algo serio, así que para que estén orando por Gaspar, por favor, para que se nos recupere, ¿sí? Le amamos mucho a Gaspar. Bien, Nehemías capítulo 3, versículo 1 dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Ahora saben, por todas esas palabras raras, ¿por qué lo asigné al hermano Alexis? Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, y estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a estos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Malaquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los dos hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta de Muladar. Reedificó la puerta del Muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, y él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Asbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas,
Reum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asur frente a su casa, y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. A la primera vista, este capítulo podría parecer como un capítulo digno de saltar en la lectura diaria o en la predicación. Pero nosotros sabemos que en la Biblia no hay capítulos dignos de saltar. No, toda palabra es inspirada por el Señor. Hay muchas verdades que se puede cosechar de este capítulo. Nehemías y el pueblo de Dios estaban listos para trabajar juntos. Ellos habían visto la necesidad y que Dios ya estaba obrando. Y ya era tiempo de recibir su lugar asignado en el muro para trabajar y edificar. Ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Amén. Pero en las palabras hay poco provecho. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Una buena cualidad. Y ojalá más cristianos también compartieran esa cualidad. Que su sí significara sí, que su no significara no. Entonces ellos ahora están recibiendo el trabajo y hay mucho trabajo que hacer. Se necesitaba muchas manos para la obra. Hoy hay mucho que hacer en la obra de Cristo. La obra que Él nos ha asignado. La Biblia dice que la mies es mucha, más los obreros pocos. En Mateo 9:37. Cristo nos dejó la tarea, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Consideremos, hermanos, la importancia de la delegación y nuestro lugar, déjenme decirlo así, y tu lugar en la misión de Cristo. Oren conmigo un segundo. Padre Celestial, una vez más venimos ante ti con nuestros corazones humillados por lo grandioso que tú eres, Señor. Gracias por tu palabra. Edificar los muros en Jerusalén era un trabajo demasiado grande para una sola persona como Nehemías.
Pero el pueblo tuvo un corazón para trabajar. Y gracias por esto, Señor. Enséñenos en tu palabra para que juntos nosotros podamos levantarnos y edificar. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Nehemías fue un gran líder, fue un líder eficaz. Hay un libro que se llama Man in Charge, hombre a cargo. Nehemías, hombre a cargo, es el nombre del libro. Y aquí en mis apuntes tengo 9 características acerca de Nehemías, de por qué era un líder eficaz, que vienen de ese libro. Primero, tenía una misión. 2, estaba dispuesto a involucrarse. 3, con paciencia esperó el tiempo de Dios. 4, estableció metas razonables y alcanzables. 5, tuvo las prioridades necesarias para lograr el objetivo. 6, tomó el tiempo de orar y planificar. 7, se informó antes de informar a los demás. 8, se identificó como uno del pueblo. 9, les aseguró que Dios estaba en el proyecto. Además, Nehemías reconoció que él tenía limitaciones. ¿Sí? Él conocía sus limitaciones y entendió la necesidad de delegar. La delegación es dar la autoridad y la responsabilidad a otro para realizar alguna tarea específica. Y es muy bueno poder identificar este tipo de cosas, ¿sí? Y poder delegar. Nehemías sabía que había que aprovechar la energía de todo el grupo, porque juntos podían lograr mucho más de lo que podían hacer solos. Y lo mismo es verdad en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando empezamos la iglesia, yo hacía casi todo. Y todo lo que yo no hacía, lo hacía Ani. Sí, porque no podía dirigir los cantos y tocar piano a la vez. Bueno, ni puedo tocar piano, pero yo predicaba y ella tenía a los niños, enseñaba la clase. Y éramos los dos nomás. Yo daba la bienvenida al inicio del culto, yo daba los anuncios, yo me encargaba de la ofrenda, yo predicaba, yo dirigía los cantos, yo hacía las oraciones, yo hacía todo. Pero ahora yo veo lo que sucede en nuestra iglesia y doy muchas gracias al Señor que somos muchos trabajando juntos. Juntos podemos lograr mucho más. Yo quiero que ustedes consideren conmigo por unos breves momentos lo que sería el evangelismo puerta por puerta en una población. Una población de, pongámosle, 1000 casas. Podríamos decir la Clotario. Debe haber alrededor de 1000 casas en la Clotario. Si no, podemos juntar valles de Aysén. Y ahí sí, yo creo que hacen 1000. Entonces, consideren esto. Cuando nosotros empezamos la iglesia en 2012, en realidad en 2013 tuvimos la inauguración, pero era yo, Ani y Maika. Y después iban sumando Patrick, Abigail y Hudson, y hermanos que se convertían a Cristo. Pero piensen esto, en una hora, en una población de 1000 casas, probablemente Ani y yo nos dividimos en 2 grupos. Ella con un niño, yo con un niño, y podemos ir visitando casas. En una hora, tocando puertas, probablemente cada grupo puede visitar 25 casas, dependiendo quiénes están en casa o quiénes no. Cuántas conversaciones hay y cuántos rechazos hay, pero pongámosle promedio 25 casas. Entonces, en una hora, cada sábado, saliendo a evangelizar casa por casa, Ani y yo llegamos a 50 casas. O sea, para llegar a 1000 casas, estamos hablando de 20 semanas. Ani y yo, cada sábado, 50, 50, 50, hasta cumplir 1000 casas y 20 semanas. Dejamos un tratado, tratamos de predicar el evangelio en cada casa de la Clotario y valles de Aysén. ¿Ya? Después recuerdo que cuando éramos nosotros y Nacho, sumando Nacho, ahora podemos llegar a 75 casas.
¿sí? Porque él con uno de mis hijos van también como grupo. Y ahora somos 3 grupos. Y eso significa que para llegar a una población de 1000 casas, 14 semanas. Ahí bajó de 20 a 14. ¿Por qué? Porque hay uno más. Después, recuerdo que muchas veces éramos mi familia, Ignacio, Soledad, Javiera y Anto. Y ahora, entre todos nosotros, podríamos llegar en una hora a 125 casas. Y podríamos llegar a la población de 1000 en 8 semanas. De 20, 14, 8. Con la ayuda de Dusan y Nicole, aumenta. Y ahora son 175 casas. Y podríamos llegar a 1000 casas en solo 6 semanas. 1 mes y medio. Muchas veces nos acompaña Miguel Rubina. Se suma Miguel y ahora son 200 casas. Y visitando 200 casas en una hora, cada semana, podríamos nosotros llegar a toda esa población en 5 semanas. Bajó de 20 a 5, sumando cada vez más. Ayer salió Nelson con sus hijos en el evangelismo aquí en Acrotario. Con él y con hermana Camila estaríamos hablando de 250 casas. Y los que son buenos para la matemática, 4 semanas. En 4 semanas podríamos llegar a una población entera con el evangelio. Imagínense si todos nosotros, estoy hablando de todos, ¿sí? Ninguno omitido, si todos nosotros saliéramos fácilmente, podríamos llegar a 1000 casas en una hora, en una semana, 20 semanas o una semana, todos colaborando, trabajando juntos. En Coyhaique hay aproximadamente 20.000 casas. No busqué la cifra ni nada, pero suponiendo que hay promedio 3 por casa, somos 60.000 más o menos, debe haber como 20.000 casas en Coyhaique. Entonces, ¿cuántas semanas demoraríamos nosotros como iglesia en llegar a 20.000 casas? 20 semanas. La misma figura que mi familia y yo tardaríamos en llegar a una población de 1000. En 20 semanas, nuestra iglesia entera podríamos llegar a todas las casas de Coyhaique. Imagínenlo. Apartando 1 horita cada semana para evangelismo personal. No estaríamos haciendo un favor a Dios, no estaríamos haciendo un favor al pastor, estaríamos simplemente cumpliendo con lo más mínimo. De evangelizar. Esto significaría que en cada año, si todos saliéramos los días sábados para evangelizar, quizás podríamos cubrir la ciudad entera 2 veces al año. No creo que sea posible esto. Hay una iglesia que se llama Iglesia Bautista Lancaster, allá en Estados Unidos, y está en la ciudad de Lancaster, y al ladito está otra ciudad que se llama Something Palms, ¿no? 29 Palms, no. ¿Cómo se llama? Me olvidé. Palmdale, ¿ya? Está Lancaster y al lado está Palmdale, y son ciudades numerosas, grandes y poderosas. Y esta iglesia visita todo hogar en el valle completo, se llama Antelope Valley, en el valle completo 2 veces al año. ¿Sí? Pero estamos hablando de ellos, son cientos que salen cada semana. ¿Sí? He observado que normalmente en una iglesia 10% de los hermanos salen al evangelismo semanal con una iglesia. He estado en muchas iglesias y lo he observado. Entonces quizás tú dices, yo quisiera ver a nuestra iglesia crecer. Te animo a salir los sábados a evangelizar, como hemos visto a Alejandro hacer y a muchos hacer, Pablo. Qué gran bendición es ir sumando y creciendo Juan con su familia. Debemos hacerlo, es bonito. Y dice, yo quiero ver una iglesia de 500, salgamos 50 entonces. Y ahí vamos a ver al Señor hacer algo. Una vez estuve en una iglesia en México predicando, una iglesia muy grande.
10,000 personas. Y saben que el sábado salimos a hacer evangelismo. ¿Y sabes cuántos fueron? 1,000. 10%. Salimos 1,000 personas para evangelizar. Imagínalo. 1,000 personas es un ejército. ¡Wow! 1,000 personas a las calles de la Ciudad de México. Ellos tenían, no sé, 50 o 100 buses enormes. Y estaban esperando. Y los hermanos salían de las instalaciones y subían a los buses para ir a diferentes sectores, diferentes barrios para evangelizar. ¡Wow! ¿Te acuerdas, Ani, de eso? Eso fue genial. Yo creo que éramos los dos nomás. Estaba en la panza Maica. Wow. En nuestra iglesia ya en California, una iglesia de 100 personas aproximadamente. Y normalmente los sábados éramos 10 que salíamos a evangelizar. Quiero animarles, hermanos, que se sumen a esto para evangelizar. Imagínense, en 20 semanas con mi familia llegamos a una población de 1,000 casas. Pero como iglesia, probablemente en 20 semanas llegamos a Coyhaique entero. Wow. Amén. Hubo en los tiempos de Nehemías y para los israelitas que estaban habitando Jerusalén y sus alrededores, hubo beneficio para cada uno de ellos en involucrarse en la obra. El trabajo de cada uno proveía protección para su familia. El involucramiento de cada uno les daba un aprecio mayor para su ciudad. Era su ciudad. Eran sus muros. Yo hoy en la mañana estuve hablando con una señorita de China y me mandó el catálogo y estamos viendo comprar unos juegos de plaza para niños. Y imagínense si nosotros aquí en esta parte, donde ya hay un cimiento, un sobrecimiento, trabajáramos con palas, estuviéramos trabajando, instalando, cavando hoyos donde van, no sé cómo decir poles en español, perdónenme, pero donde van todas las cosas y estuviéramos trabajando todos en eso. Después serían nuestros juegos. ¿Sí? No los juegos que instaló el pastor. No, van a ser nuestros juegos para nuestros hijos. ¿Sí? Los niños dirían, no, estos son mis juegos. Yo estuve aquí poniendo cemento en este hoyo cuando lo instalamos. Qué bonito es trabajar juntos en algo. Ellos en aquellos tiempos hubiesen tenido el privilegio de ver a Dios obrar de formas milagrosas. Es increíble cuando nosotros estamos en la batalla y como compañeros de milicia, ahí en el combate, lo que vivimos y experimentamos juntos. Sí. Y el vínculo, yo creo que cualquier uniformado, pero cuánto más los uniformados que han servido en guerra. Cualquier de ellos podrían describirte el vínculo que tienen, el compañerismo que tienen con la gente cuando estaban volando balas arriba. Y estaban jalando y rescatando a su amigo. Y estaban diciendo, yo te cubro. Eso sí que crea algo maravilloso. La Biblia está llena de ejemplos de delegación. Dios delegó la responsabilidad de labrar el huerto de Edén a Adán. En ese caso, no fue porque Dios necesitaba ayuda, sino que era para Adán. Adán necesitaba una responsabilidad. Y padres, tengan ojo con esto, porque a veces nosotros sí podemos hacer las cosas, pero nuestros hijos necesitan hacer las cosas. Yo puedo lavar la loza, sí, pero mis hijos necesitan hacer algo. Entonces mejor que lo hagan ellos. ¿Puedo hacerlo mejor? Sí. Pero es bueno que ellos tengan tareas, trabajos que hacer. Adán necesitaba una responsabilidad y Dios le delegó cuidar el huerto. Cuando Moisés estaba abrumado por las preocupaciones de gobernar un pueblo entero, él tuvo que delegar. En Éxodo, los que conocen la historia, en Éxodo 18, era un grupo tan grande que él tuvo que ir dividiéndolos en grupos más pequeños
y luego asignando gente sobre esos grupos, delegando, creando cierto tipo de jerarquía. Josué en la Biblia efectivamente lideró al pueblo de Israel por medio de los oficiales del pueblo. Habla de eso en Josué 2, Josué 3, también Josué 7. David, el rey David, él fue usado por Dios para que Israel creciera. Y también se organizó bajo su liderazgo el pueblo de tal manera que el Señor fue grandemente glorificado en ellos. El David fue un maestro delegador hasta en los detalles más mínimos de su reino. Se puede leer de esto en 1 Crónicas 27, versículos 25 al 31, como en muchos otros lugares. Pero hablando de maestros, el maestro con M mayúscula, el Señor Jesús, Cristo delegó responsabilidad durante los tiempos de su ministerio. Por ejemplo, cuando Él alimentó a los 5,000, les organizó en grupos más pequeños, ordenados, y Él distribuyó la comida por medio del ministerio de los discípulos. Él iba dando la comida a los discípulos y ellos iban distribuyendo la comida a las masas. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él delegó a sus creyentes, los individuos y las iglesias, la responsabilidad del evangelismo mundial. Hay mucha delegación en la Biblia. Nehemías aquí ha delegado la obra al pueblo de Dios, asignando a las personas lugares específicos en el muro. Eso es lo que íbamos leyendo en cada versículo. Todos tenían un lugar específico y trabajaron juntos. De hecho, en este capítulo corto que acabamos de leer, aparece la palabra juntos 12 veces. 12 veces ellos estaban trabajando juntos. Algunos trabajaban en el muro del norte, eso lo leemos en los versículos 1 al 5. Otros trabajaban en el muro del oeste, versículos 6 al 13. Otros trabajaban en el muro del sur, 14 al 16. Y otros en el muro del este, 17 hasta el versículo 32. Piensa en esto. Tú también tienes un lugar específico donde servir a Dios. Tú también eres único. Y Dios te creó y te quiere usar. Algunos quizás son ojos, otros quizás bocas, otros pies, orejas. Pero todos somos diferentes y tenemos un uso muy importante. Tú debes trabajar duro en el lugar que se te ha asignado. No tengas envidia de otros que trabajan en otras partes y haciendo otras tareas. Cada uno debe tener un lugar y cada lugar es igualmente importante. Y la delegación requiere que un líder pueda tener confianza en ti. Y requiere, si pueden escucharme esto bien, porque es un problema humano, el no ser fiel y el no cumplir. ¿Sí? Nosotros necesitamos ser responsables. No digas que vas a hacer algo y no hacerlo. No está bien eso. No está bien. No digas que vas a estar en un lugar y no estar ahí. Eso no está bien. No digas que vas a llegar a cierta hora y llega a esa hora y no estás. Es necesario que se pueda depender de ti. Oh, yo quisiera tener más responsabilidades. Bueno, sí, pero la última vez que se te dio una responsabilidad no cumpliste. Entonces cuesta darte una responsabilidad. Nosotros como cristianos debiéramos ser los más confiables en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros. Dios es fiel. Y somos hijos amados, debemos imitarle a Él. Debemos ser fieles también. Debe ser grande nuestra fidelidad, como es grande su fidelidad. ¿Sí? Cada mañana nuevas son sus misericordias. Nosotros debemos ser como
como el reloj diario. Cada mañana se levanta el sol, excepto si vives en Coyhaique. Ahí es 3-4 días por semana que se levanta el sol. A veces no, a veces sí. Pero nosotros debemos ser fieles. Fieles como Dios es fiel. Amén. Ellos fueron asignados lugares donde ellos tenían específicamente intereses. No sé si viste eso en la lectura. Muchos fueron asignados a un lugar cerca de donde vivían. No sé, un ejemplo podría ser, aquí tengo el 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. ¿Viste eso? Cada uno enfrente de su casa. Y después dice lo mismo en el versículo 29. También en el 23, también en el 24, también en el 21. Muchos recibieron una asignación bien práctica cerca de donde vivían incluso. Y eso tiene bastantes beneficios. Por ejemplo, si hubiese algún ataque durante la obra, si hubiese algún ataque, ellos estarían cerca de sus familias para protegerles mejor. ¿Sí? Yo creo que cualquier de nosotros protegeríamos a otro, pero sería diferente proteger a nuestra mujer y nuestro bebé, ¿cierto? Opino yo. Una iglesia fuerte es compuesta de familias fuertes. Tú debes empezar a servir a Dios protegiendo a tu familia. Otro beneficio, ellos estarían motivados porque su trabajo afectaría directamente sus familias. Si hay un buen muro enfrente de mi casa va a estar más protegida. Ellos serían quizás más propensos a cuidar lo que más les importaba y menos propensos a dejar el trabajo botado. En la mañana estuve meditando sobre esto, repasando mis apuntes. Y yo en mi mente llegué a esa conclusión. Ninguna empresa de construcción jamás se haya quebrado construyendo la casa del jefe. Siempre hay quiebras, ¿no? Pero cuando estás construyendo algo para ti, lo vas a acabar, lo vas a terminar y lo vas a hacer bien. Yo pienso en quizás caminos que quedan botados porque empresas quiebran, diferentes cosas. Y estaba pensando, pero si el dueño de tal empresa viviera por ahí y necesitaba que este camino se terminara antes de llegar a su casa, yo creo que en ese tramo nos va a quebrar. Solo pensando en mi mente. Quizás no será tanto así, pero el punto es que si tú tienes un corazón para el trabajo y la obra, vas a invertir en este trabajo y vas a perseverar en ello. Y para que nosotros sirvamos bien en alguna área que se nos ha delegado, debe importarnos. ¿Sí? Debe importarnos tanto como le importa a aquel quien te lo delegó. Ese es un punto importante. Si quieres hacer un trabajo bien, debe ser tan importante para ti como para aquel que te lo delegó. Es por eso que nosotros necesitamos tener el corazón de Dios para alcanzar a este mundo. Él ama este mundo, el corazón de Dios late con la gran comisión y debe ser el latir de tu corazón también. Debe importarte el trabajo que Él nos ha dejado. Mi papá, que trabajó muchos años en la empresa de Pepsi, alto en la empresa, él siempre me hablaba de mentalidades, de dos mentalidades. Él me decía, ¿viste ahí? Ese tiene mentalidad de arrendador. Él tiene mentalidad de dueño. Y me iba explicando a través de los años la diferencia. Los arrendatarios normalmente ocupan y no invierten. Usan y no hacen inversión. Pero cuando es tuyo, ahí cambian las cosas, ¿no? Y me contó una vez me contó una vez una anécdota, que en una empresa
Había dos ejecutivos arriba, como en otro piso, mirando abajo en una plazoleta que había, y iba caminando el dueño de la empresa, y había basura en el suelo. Y se agachó, agarró la basura y la botó. Y uno de los ejecutivos dijo, no, esto solo lo hace porque es el dueño. Y después el otro dijo, no, él solo es el dueño porque esto hace. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es tu mentalidad en el servicio del Señor y en la obra de Dios? ¿Tú tomas posesión de esto? ¿O es como que estás prestándote a hacer tareas de otro? Realmente nosotros debiéramos preocuparnos de lo que el Señor nos ha asignado. Dice en Colosenses 3:22, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hay una mentalidad, para mí es asquerosa, pero es tan común en este mundo enfermo, donde nosotros servimos al ojo. Y si alguien nos está mirando, lo hacemos de una manera excelente. Pero si nadie nos está mirando, Recuerdo en el liceo, un profesor me dijo, tú eres apto para el gobierno. ¿Qué? Había hecho un proyecto y yo normalmente era un alumno de la letra A, que sería un 7. Pero hice un proyecto y saqué un letra C, que no sé qué sería en Chile 4, no sé, en realidad nunca entendí muy bien el 1 al 7. Pero saqué un C y mi profe dijo, Kyle, ¿qué te pasa? Ese es mi primer nombre, Kyle. ¿Qué te pasa? ¿Que te sacaste una C? Y yo con una actitud muy fea le dije, está bien pues, mi papá solo me exige el C, así que basta. Y él dijo, tú eres apto para el gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos siempre hacen los trabajos mal, por eso. Allá por lo menos la mentalidad es que privado se hace bien, gobierno se hace mal. Y yo llegué a casa y pregunté a mis papás, ¿qué significa ser apto para el gobierno? ¿O significa que hace las cosas muy mal? Y yo, ¿cómo hace las cosas? ¿Eres apto para el gobierno? Si eres funcionario del gobierno, perdóname, perdóname. ¿Sí? Yo sé que tú haces el trabajo mucho mejor que otros gobiernos malos como Estados Unidos. Ellos estaban cerca del trabajo. Ellos estaban ahí mismo, viviendo sus vidas cerca de su trabajo. No se gastaba tiempo en llegar, ¿cierto? No había taco. En realidad nuestros ministerios empiezan en casa. Ese es el lugar importante para que sirvamos al Señor. Y luego que sirvamos juntos, familias, unas familias con otras. Como ellos estaban tan cerca de sus hogares, toda la familia se podía involucrar en la obra. Eso es lindo. El ministerio es un esfuerzo familiar. Algunos usan a sus hijos como pretexto para no servir al Señor. Por ejemplo, no puedo salir a ganar almas porque mis hijos. Pero en realidad, nuestros hijos no deben ser nuestra excusa para no hacer cosas para el Señor. Al contrario, deben ser nuestra excusa para hacer cosas para el Señor. Mis hijos necesitan esto. Mis hijos necesitan saber que lo que realmente vale en la vida no es tener un buen trabajo y un sueldo. Es glorificar a Dios. Eso es lo que realmente vale en la vida. Me cansa la mentalidad de que yo quiero que mis hijos sean alguien en esta vida. Si tú quieres que tus hijos sean alguien en esta vida, que cumplan con el propósito por el cual Dios les diseñó. Vivir para Él, temerle, caminar con Él y glorificarle. Sí, pero pastor, ¿cómo van a vivir si no tienen buen trabajo? Obviamente la Biblia también nos habla de eso, de trabajar y de ganar la vida, y incluso hemos hablado mucho de esto en la serie de los miércoles, de la masculinidad, la feminidad. Hemos estado aprendiendo bastantes cosas sobre cosas prácticas, ¿sí? Entonces no es una cosa o la otra, es solo poner las prioridades, ¿sí? Lo que debe ser primero. Para darles un ejemplo, cada uno de mis hijos, cuando nacieron, su primer sábado fuera del hospital salieron a ganar almas en coche.
Incluso mi hija Abigail, que nació en pleno invierno, yo recuerdo que salió y tenía días y estaba bien abrigada en un coche ganando almas en Nelson. ¿Cómo se llama la población que está justo enfrente de su casa? ¿Es Prat? ¿O Ampliación Prat? Bernales. Ahí Abby ganó almas su primer sábado. Casi ni se podía ver 3 casas por la contaminación. ¿Sí? Y no se enfermó en ninguna de sus primeros meses. Dios le creó muy bien a ella. Le diseñó muy bien y le dio el mejor alimento con la leche materna y estuvo súper. ¿Sí? Entonces, no tienes que pensar, no, yo no puedo hacer esto porque mis hijos. En realidad, los hijos deben ser un motivo para servir al Señor. No debemos decir, no me puedo congregar porque mis hijos no pueden estar quietos en el culto. Todos los hijos son así y van aprendiendo. Incluso en casa puedes practicar. Puedes decir ya, vamos a poner una predicación en YouTube y vamos a sentarnos a escuchar la palabra de Dios, hijo. Y nos sentamos y quizás aguantan 5 minutos la primera vez. Está bien. El día siguiente hagámoslo de nuevo. Quizás aguantan 7 minutos. El día siguiente 10 minutos. Pero poco a poco van creciendo y aprendiendo. Todos mis hijos, pastor, qué suerte tienes que tienes hijos tranquilos. No. Son un desastre como tus hijos. Todos nuestros hijos son así. Unos terremotines. Pero vamos creciendo y aprendiendo. ¿Sí? Y también es una de las razones que como iglesia aguantamos ruidos, aguantamos interrupciones, porque es así, y la iglesia es para los más pequeños hasta los más grandes. Sí, estamos esforzándonos para crecer y aprender y mejorar en cada una de estas cosas. Pero también es una de las razones por qué me gusta que nosotros tengamos solo el domingo en la mañana el culto infantil. Y el domingo en la tarde estamos todos juntos. ¿Sí? Esto me gusta para que mis hijos aprendan a estar tranquilos en un culto. Eso es lindo y es bueno para que escuchen la palabra de Dios. Una de las razones por qué no despedimos a los niños a su clase hasta después de los cantos es porque yo quiero que la familia adore a Dios juntos. Sí. Que vean a sus padres cantando con todo corazón al Señor. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Bueno, no usemos a nuestros hijos como pretexto para no congregarnos o para no servir al Señor. Si llegan visitas, no ocupes esto como pretexto tampoco. Dile, qué bueno que llegaron, ¿sabes qué? En 30 minutos voy saliendo, pero te invito al culto. Vamos. ¿Sí? No te quedes en casa porque llegaron visitas. Invita a otras familias conocidas a los cultos. Puedes con tu familia empezar una ruta. Que con tu vehículo van y buscan 1 o 2 otras familias y les llevan al culto. Qué hermoso. Alejandro, un día Tomás va a ser grande y va a decir, yo recuerdo mi papá siempre llevaba gente al culto. Él va a tener esa memoria toda su vida. Es muy bonito eso, servir a Dios con la familia. Como tu familia pueden tomar un viaje misionero. Qué bonito sería eso, ¿no? Ir a otra región de Chile, visitar a alguien que está plantando una iglesia y acompañarles para que ellos puedan llegar a más casas también. Ayudarles. O podrías ir a ver a Miguel Triano en Ghana. ¡Wow! Ese es un sueño mío. Ir a ver a nuestro misionero en Ghana. O ir a ver a Abel Gallardo en Tailandia. O al hermano Camilo en Ecuador. Dios nos dio el privilegio de hacer esto. Fui y prediqué una conferencia allá. Es hermoso servir a Dios junto en familia. En los tiempos de Nehemías y en los tiempos de capítulo 3, podemos ver que estaban trabajando juntos. Hasta también los que vivían fuera de la ciudad. Ellos también fueron asignados a trabajar en ciertas secciones del muro. De hecho, secciones específicas en el muro donde no había muchas casas.
Es muy lógico eso. La gente trabajaba donde vivían. Pero después los que vivían fuera de la ciudad, donde fueron asignados en lugares en el muro donde no había muchas casas. Eso lo puedes ver en el versículo 2, 5 y 7. Y saben que en la iglesia hay muchas tareas que no son muy convenientes, pero alguien tiene que hacerlas. Es lindo estar dispuesto a trabajar donde más se te necesita y tener esa disposición. Si hubiese 100 trabajos en una iglesia, a veces la gente tiene yo quiero el 1, 2 y 3. Aquí tienen los mejores trabajos. Y si me ofrecen alguna otra cosa, sabes que tengo mucho que hacer. Si me dan el 1, 2 o 3, sí, cuenta conmigo. Pero yo recuerdo cuando le dije a mi primer pastor, David Rader, le dije, pastor, yo quiero servir. ¿Cómo puedo servir? ¿Saben dónde me asignó? Las tazas, el inodoro. Y era una iglesia grande. Eran como 30 inodoros. Entonces cada semana, horas limpiando todo lo que significa eso. Un asco. Pero ¿saben qué? Dije, ya pastor, cuente conmigo. ¿Dónde están las cosas para limpiar? Y lo hice. Lo hice como por un año. Recuerdo mi segundo pastor, el pastor Tom Smith, mi suegro. Le dije, pastor, en mi clase de homilética, que es el arte de predicar, quizás diría, ¿tomaste esa clase? No, pero en esa clase, el profe dijo, ustedes tienen que predicar una vez a la semana, como parte de la nota final de la clase. Yo dije, predicar una vez a la semana. He predicado como 2 veces en mi vida. ¿Cómo voy a predicar una vez a la semana? Y bueno, en mi iglesia tenemos 3 cultos a la semana, así que voy a acercarme al pastor y avisarle que tiene que hacerme predicar una vez a la semana. Bueno, mi pastor dijo, oh, qué lindo, ¿podrías enseñar una clase de escuela dominical? Y yo dije, ya, bueno, okay, está bien. ¿Cuál? Y él dijo, tienes que crear una. Y pastor, ¿y los alumnos? Tienes que salir a las calles y ganarlos a Cristo. ¡Wow! Después me dijo, ¿sabes qué? Hay otra alternativa. Hay una anciana que no puede salir de su casa por razones físicas. Podrías ir a su casa y predicarle a ella. Entonces con Annie, cada semana, en ese entonces éramos novios, cada semana empacábamos un teclado y unos himnarios y llegamos a la casa de ella, invitaba a todos sus amigos, todos de tercera edad, y llegaban ahí y yo les predicaba. Eran, no sé, unos 10 quizás, 5 a 10 personas, cantábamos himnos y yo les predicaba, hacíamos culto ahí en un hogar de ancianos. Qué bonito, ¿no? Y no, quizás no era predicar en frente de toda la iglesia. Quizás no era lo más deseado, pero fue hermoso una vez que yo dije, voy a hacerlo y me voy a esforzar mucho. Y lo hice. Preparaba sermones versículo por versículo desde Romanos. Y prediqué mucho de Romanos. Luego llegué a Goyay que hice lo mismo. Creo que demoré 13 meses en predicar el libro entero de Romanos. Y cuando yo quería servir en la iglesia, no era mi idea limpiar los baños, ¿no? Pero era el trabajo que se me dio, entonces lo hice. ¿Sí? Hay muchos trabajos que quizás no nos parezcan convenientes, pero debemos estar dispuestos a trabajar donde más se nos necesita. Muchos recibieron su asignación ahí en el libro de Nehemías conforme a su vocación, sus talentos y dones específicos. Por ejemplo, los sacerdotes trabajaron en la puerta de las ovejas. En el versículo 1 nos habla de esto. Y como ellos veían el tema de los sacrificios que llegaban al templo, les importaba lo que pasaba en esta puerta. ¿Sí? Plateros, comerciantes y otros obreros tuvieron su parte en la obra de Dios. Versículo 8 habla de eso, versículos 31 y 32 hablan de eso.
Yo quiero animarte que trabajes según tus dones y donde tienes interés, donde tú de manera especial has sido preparado. ¿Sí? Hace poco un hermano que maneja muy bien el tema de los extintores se encargó de eso. No dije nada, se encargó nomás y lo hizo. Estaba pensando que debemos votar entre todos. Como el hermano Pablo trabaja con MOP, encargarle todas las entradas. Pero, no sé, yo para hacer un estacionamiento, totalmente inútil. Si tuviera que yo ser la cabeza de un proyecto así. Pero hermano Juan, ¿tiene conocimiento de ese hermano Juan? ¿Usted? ¿Sí? Y él entonces se encargó, hizo un gran trabajo, ¿no? Otros ayudaron, ¿sí? Pero eran sus habilidades y talentos y dones que fue la cabeza de este proyecto. Eso es bueno. Y es algo sano y lógico y muy, muy bien que hagamos eso. La gente responsable puede tener luego más responsabilidad. Es interesante en el capítulo que algunos recibieron otro tramo. No sé si ustedes vieron esto, nombres repetidos en el versículo 4, el 21, el versículo 5 y 27, el 13 y el 30. Yo quiero ser el tipo de trabajador fiel y responsable que luego puede aceptar más responsabilidades. Hermanos, cuando el pueblo de Dios está dispuesto a trabajar juntos, entonces todos estaremos dispuestos a asumir nuestro lugar en el trabajo y llevar a cabo las tareas que hay que hacer. Hermanos, hay mucho campo donde trabajar en la obra de Dios. Hay mucho espacio. Y si no ves uno, sé creativo. Hablemos. Yo recuerdo, unos hermanos vieron que las tapas de los himnarios se estaban gastando mucho. Hicieron algo. Siempre hay algo que podemos hacer. Me gustaría hacer una plataforma aquí, algo así más o menos, ¿sí? Porque soy muy bajito. Pero eso ayuda con todo lo que es el sonido. Sería bonito eso. Hay mucho que se puede hacer, mucho. En los bordes del estacionamiento el ripio salió. Me gustaría que fueran bordes limpios. Podrías llegar un día sábado sin anunciarlo, sin publicar una selfie en Facebook, y podrías llegar y empezar a mover el ripio que salió de los bordes y crear un borde hermoso. Hay mucho que podemos hacer, ¿sí? Mucho. Cosas físicas, cosas espirituales. Hay muchos lugares en el mundo que necesitan a un misionero. Quizás eres tú el misionero que debe ir a este lugar. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha orado por Cochrane? Cochrane necesita una iglesia con sana doctrina. ¿Sí? ¿Han orado por Cerro Castillo? Ibáñez, Río Tranquilo, Murta, Sánchez, Puerto Sánchez. Hay muchos lugares que necesitan una obra. Alguien podría ir a Chile Chico y trabajar en Chile Chico en la mañana, domingo en la mañana, predicar en Chile Chico, domingo en la tarde, predicar en Los Antiguos. Mucho trabajo que hacer. Sarmiento, Río Mayo. Hay tantos lugares, mucho trabajo que hacer. Y esto es solo aquí cerca, hermanos. Y nuestro mundo aquí es muy pequeño. El mundo es muy grande. Hay muchos lugares alrededor del mundo que necesitan. Hay áreas en la obra de Dios que necesitan tu atención. Si nadie más lo ve, quizás nunca se va a hacer nada. Pero si tú dices, yo me encargo de eso, después se logra. Empieza ministrando con tu familia o a solas si tu familia no está dispuesta. Si tu familia dice, no me interesa, entonces empieza a servir y ser un buen ejemplo. Preocúpate por lo que a Dios le importa y toma tu lugar en el proyecto.
Amén. Vamos a